Comencé con el pasaje de Pedro diciendo que somos nación santa para mostrar virtudes del que nos llamó, que somos un pueblo diferente. Pero hablando de ese pueblo diferente que manifiesta San Pedro en su carta o en su primera carta, vemos que desde la antigüedad Dios ya estaba diciendo que levantaría un Mesías, que levantaría un pueblo gobernado por él. Daniel habló de esto, pero también Isaías en el capítulo 7, versículo 14 lo habla, y en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice de lo siguiente: porque un niño es nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro. Subraya la palabra principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías habló por medio del Espíritu del Señor que en el futuro vendría un Mesías que cargaría un gobierno y que su nombre sería llamado el que trae paz o el príncipe de paz. En el Salmo 145:13 dice: pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. Así que las expectativas se levantaron en el pueblo judío y todos estaban esperando a un Mesías que ellos dilucidaban, a alguien que ellos imaginaban de acuerdo a la profecía, alguien que les quitaría el yugo opresivo. Así que los fariseos esperaban un gran legislador que impulsara y estableciera e impusiera la ley. Los celotes, que era un gobierno, más bien un grupo de hombres que se oponían, estos hombres esperaban un guerrero, estaban esperando a alguien que viniera a hacer una revuelta en contra de Roma. Los esenios, que era un grupo religioso, estaban esperando la renovación de un nuevo culto y que se hiciese conforme ellos estaban pensando. Israel estaba en ese entonces bajo la mano opresiva de Roma. Herodes el Grande gobernaba en ese tiempo y ellos estaban esperando que el Mesías viniera en un caballo blanco, que viniera con un cinto atravesado, con una gran corona. Pero la expectativa que Israel tenía era muy diferente al Mesías que se iba a manifestar. Porque ese Mesías, dice la escritura, que la noche que iban a hacer no hubo un hotel, no hubo donde poder hospedarse, más que un pesebre lleno de paja, lleno de burros y lleno de animales, quizás de algunas gallinas, no sé qué otros animales, pero no fue un lugar muy grato, un lugar muy agradable para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie podría imaginar que ese nuevo linaje, ese nuevo gobernante vendría y nacería en un pesebre. No son expectativas que un pueblo que está oprimido pueda recibir. Pero es que el gobierno de Jesús no era el gobierno que los hombres esperaban. No era lo que esperaban los discípulos de la época del entonces de la ley. No era la gente que estaba maquinando que ese gobernante vendría a imponerse frente a Roma, frente a Herodes y lo derrocaría. No, él vendría con un reino diferente. Hoy estamos hablando acerca de ciudadanía de reino. No le estoy hablando de religión, no le estoy hablando de cristianismo, le estoy hablando del evangelio del reino. Y Cristo vino a establecer el evangelio del reino con un grupo de personas que Él ha escogido, que hacen parte de ese reino. No le estoy hablando de política, le estoy hablando del reino de los cielos. No le estoy hablando de ningún otro concepto, le estoy hablando del que vino a manifestar un gobierno para todas las naciones de la tierra. Así que esas expectativas no fueron cumplidas por un grupo de personas o quizá por todos los que estaban en su tiempo. Jesús en algún momento respondió frente a una pregunta que le hicieron en Juan capítulo 18:36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora les digo que mi reino no es de aquí. Mi reino no es de derecha. Mi reino no es de izquierda. Mi reino no es de centro. Mi reino no es de este mundo. Entonces yo, cuando comienzo a leer este pasaje bíblico, trato de comprender qué es lo que Jesús está tratando de hacernos entender. ¿Qué es lo que Jesús dice? A que su reino no es de este mundo. Entonces tengo que ir a la escritura y encuentro en Colosenses 1:13 que la palabra dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad al reino de la luz. Nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz.
Entonces aquí yo estoy encontrando que entonces hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Y que aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido nacidos por el Espíritu y por voluntad del Espíritu al reino que es en Cristo Jesús. Todos los que estamos acá portamos una credencial amarilla que se llama cédula. Y esa cédula lo hace a usted, lo identifica como colombiano. ¿De dónde es usted? Así que usted saca su cédula y lo representa como ciudadano de la República de Colombia. Y los que han viajado fuera del país saben que nos entregan el pasaporte y la visa. Hay que mostrar la visa en todos los lugares que llegamos para que muestre y verifique de dónde vengo y hacia dónde voy. Esta mañana a la madrugada tomé mi visa, la abrí y encontré que en la primera hoja decía que ese documento me daba cubrimiento para que fuera guardado como ciudadano colombiano donde quiera que esté. Así que eso me representa que yo soy de Colombia. Mi territorio de nacimiento, mi nacionalidad es de Colombia, no es del Perú, no es del Ecuador, no es de Venezuela, no es de Estados Unidos, es de Colombia en lo que habla. Pero ahora aquí la Biblia nos dice que hay un reino espiritual y que ese reino espiritual ha sido puesto por nuestro Padre Celestial, que fue establecido desde antes de las fundaciones del mundo, que es un reino que se ha estado manifestando. En Marcos capítulo 1, 14 al 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Cuando Jesús vino a hablar del reino, no vino a imponer un reino por violencia, sino que vino a traer el reino de su Padre, mostrándole a los hombres que hay un reino de oscuridad y hay un reino de luz, que estos dos combaten entre sí, pero aquellos que han sido trasladados de la muerte a la vida, entonces tenemos un Padre. Y ahora tenemos una autoridad sobre nosotros. Para hablar entonces de un reino, tendríamos que hablar que tiene que existir un rey, que tiene que existir unos estatutos o unas leyes, que tiene que haber un territorio o unos súbditos que deben de ser gobernados. Y debe de haber un territorio, el reino. Todos los que estamos aquí sabemos que estamos en la nación colombiana, pero entonces ahora la Biblia dice que tenemos una ciudadanía en los cielos y que tanto a usted y a mí nos rige el mismo rey que se llama Jesucristo. Aunque estamos en Colombia y nuestra autoridad puede ser el presidente, y sí que lo es porque está allí en Romanos que dice que toda autoridad es puesta por Dios y quienes están en eminencia, hay una autoridad sobre esa autoridad y se llama Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque usted y yo somos colombianos, estoy hablando en este caso a los nacidos en el territorio colombiano, tenemos un presidente, pero quien gobierna para los cristianos se llama Jesucristo. ¿Cuántos están diciendo amén? Que nuestra autoridad es el Señor y que su reino es el que tiene que ser establecido a través de la iglesia. La Biblia habla repetidamente acerca del reino y hoy vamos a trabajar pensamiento de reino. No le estoy hablando de pensamiento político, para eso vaya a una escuela de gobernabilidad y hay muchas que puede ver gratis. Y no estoy hablando de su preferencia política, estoy hablando del reino de los cielos, del mismo que usted y yo soy parte, del mismo por el cual somos gobernados. ¿Y quién nos puede dividir en este reino si nuestro rey se llama Jesucristo? Le estoy hablando que cuando Cristo vino a la tierra, no vino a fundar el cristianismo. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino a difundir cristianismo por ningún lado. Él vino a predicar el reino de su Padre y que el reino fuera establecido en esta tierra y a defender los principios del reino que nos rige. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros estamos llamados a difundir el reino del cual pertenecemos. Así que yo identifico que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la constitución que tenemos se llama Biblia.
Y que la Biblia es la constitución del cristiano. Allá dice: no robarás, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Y esa es la constitución que nos rige a nosotros dentro del reino al que usted y yo servimos. Es un reino que va por encima a todos los gobiernos. Es un reino que va por encima de todos los pensamientos y confianza que usted y yo podamos poner en alguien, porque el hombre defrauda. Históricamente ningún gobierno puede satisfacer el corazón del hombre más que el reino de Cristo en la tierra y el reino de Cristo en los corazones de los hombres. Ese reino es impenetrable, es un reino que permanece para siempre. Hay muchas escrituras que nos hablan del reino de los cielos. Hechos capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: después de morir, Jesús se le apareció a los discípulos por 40 días, 40 días, un mes, 10 días. Estamos hablando de 5 semanas. Y se les apareció para darle pruebas de que estaba vivo. Pero mire el versículo bíblico, dice: para hablarles acerca del reino. ¿Para qué Jesús se le manifestaba a los discípulos? Para hablarles acerca del reino. Si usted mira toda la narrativa bíblica, cuando el pueblo de Israel está en Babilonia, Dios le tiene que decir al pueblo: aunque están en Babilonia, ustedes no son de Babilonia. Aunque ustedes están viviendo en una tierra extranjera, ustedes no pertenecen a esa tierra extranjera, porque ustedes tienen un rey, tienen una constitución que no es de esta tierra, es fuera de esta tierra. Es una ley, es una constitución dada por el creador del cielo y de la tierra. Por eso los que somos nacidos en Cristo somos gobernados por las leyes que Él estableció para nosotros. Y el mismo rey que yo tengo es el mismo rey que usted tiene. Y al rey que yo sirvo es el rey que usted sirve. Los gobiernos de la tierra no pueden permanecer. El único reino que puede permanecer es el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Daniel estaba en Babilonia, pero no se contaminaba con la comida del rey. Aunque les cambiaron el nombre Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres de deidades demoníacas en Babilonia, el Señor estaba siempre insistiéndoles: no cambien su identidad. Es que los gobiernos, los pensamientos humanistas, los pensamientos de esta tierra, a usted y a mí, a veces nos ponen a pensar como en esta tierra. Pero Dios está llamando a la iglesia a no tener un pensamiento y una mirada meramente carnal o humana. Nuestra mirada debe ser: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios frente a los habitantes que tienen un rey y que hacen parte de un reino que es gobernado por Cristo Jesús? Yo de usted decía amén y no me dormía. Ahorita estaban cantando una canción que decía profetizar. Y decía: la palabra de Dios en mi boca. Dice: tu poder habita en mí. Pero ¿quién puede establecer el reino de Dios si el mismo reino de Dios no está en su vida? ¿Quién puede establecer el reino de Dios si todavía el reino no lo ha permeado? Cristo se presentó a sus discípulos por 40 días diciéndoles acerca del establecimiento de su reino en la tierra. Ellos estaban esperando el caballo, ellos estaban esperando la alianza política, ellos estaban esperando el golpe de estado de Jesús al imperio romano. Él estaba esperando la toma del poder. Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a establecer un reino muy diferente al que usted y yo pensamos. Cristo vino a establecer un reino que es sobre todo reino. De hecho, cuando está con una de las autoridades, Él le dijo: tienes autoridad porque mi Padre te la dio. Lo que le quiso decir fue: yo estoy sobre tu autoridad. ¿Qué nos debe regir a nosotros en este tiempo? La palabra de Dios. ¿Qué debemos proclamar? La palabra de Dios. Porque si defendemos derecha o izquierda, entonces seremos frustrados. Si defendemos centro, seremos frustrados. Mi esperanza y mi fe está en que la iglesia tiene el poder para declarar el gobierno de Cristo en la tierra. Escúchame. Y que tenemos que unirnos a tener una palabra profética y una dirección no de hombre, sino que dice la Constitución. Y la Constitución habla que tenemos un rey y que usted y yo hacemos parte de ese gobierno. Que tenemos que unirnos, creo que como nunca, en oración por Colombia. Y no es que queramos, es que tenemos que unirnos. Estamos en un tiempo, no si quiere, es que es una necesidad que está enfrentando Colombia en estos momentos. Y necesitamos no un hombre salvador, necesitamos al Salvador de los salvadores. Que Cristo tenga misericordia de Colombia, que Cristo tenga misericordia de la iglesia y nos saque en bendición. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que no confía en Dios. Yo le dije que iba a ser traspasado por la palabra, yo estoy siendo traspasado.
Durante 3 meses, Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía, discutiendo y tratando de convencerlos de lo que estaba diciendo acerca del reino. Cristo no vino a fundar el cristianismo. Cristo vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Porque en el imperio babilónico, ni el persa, ni el medo-persa, ni el otomano, ninguno ha tenido éxito. El único que tiene poder para establecer la paz se llama Jesucristo. Y una iglesia que no se divide, sino una iglesia que se une porque tenemos un mismo rey y pertenecemos a un mismo reinado. Y que cuando nos juntamos en oración, creyendo en lo que dice la palabra, entonces poder sale de nuestras vidas. Y ahí sí se cumple esta canción con la que brincábamos ahorita. Ahí sí podemos decir, profetizar, que estamos hablando en este tiempo, que estamos diciendo en este tiempo. ¿Quiere ir un poco más allá? Por favor, ayúdeme usted, Miguel, venga aquí un momentico, mi hermano. Venga aquí, usted que está al lado de él. Venga usted también por acá. Yo le voy a dar la mano si sube por acá. A ver, cuidado, se cae. Aquí usted. Vengan aquí, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes me van a ayudar, me van a ayudar a entender un pasaje bíblico. Usted se va a quedar aquí y usted se va a venir por acá. Vamos a entender Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. ¿Cuántos quieren aprender ese pasaje? Mire su Biblia, mire su celular, porque entonces ¿cómo lo va a leer? Efesios capítulo 2, versículo 11. Quiero que lo leamos juntos y que lo que yo le esté enseñando sea palabra, no invento mío. Efesios capítulo 2, versículo 11. Estamos hablando de un reino y de un rey. Estamos bien, ¿cierto? Estamos hablando que los que nacimos en Cristo, entonces somos gobernados por un mismo rey y por un mismo padre. Hasta ahí vamos. Vamos a entender lo que Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios en el capítulo 2, versículo 11. Mírenlo bien. No olviden que ustedes los judíos estaban excluidos, eran llamados paganos e incircuncisos. Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ayúdeme, por favor, ayúdeme, esforcémonos acá, que el Espíritu Santo nos traiga iluminación. ¿Cuánta gente inteligente hay aquí esta mañana? ¿Cuánta gente que piensa? Todos pensamos, pero que el Espíritu Santo entonces nos dé iluminación para entender esto. No olviden que ustedes los gentiles, así que usted va a ser el gentil. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Diga conmigo, gentil. También a los gentiles se le dicen incircuncisos. Entonces, gentil y circunciso. Listo, está bien. ¿Qué significa un incircunciso? Que no es de la circuncisión. ¿Qué quiere decir circuncisión? Es que los judíos tenían una promesa en Abraham. Cuando Abraham tenía 90 años, Dios le dijo que se hiciera una circuncisión en el cuerpo. ¿Qué era eso? Era cortarse el prepucio del pene, como señal en el cuerpo. Así que ellos se llamaban la nación de la circuncisión, el pueblo escogido por Dios. Y los gentiles son ¿quién? Es usted y soy yo. Entonces dice que los gentiles estábamos ¿cómo? Excluidos y apartados. Voy a leerle el pasaje otra vez. No se olviden que ustedes antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos. Ellos estaban orgullosos de tener circuncisión en el pene, pero no les servía para nada. La circuncisión, según Ezequiel capítulo 36, significa lo que sobra. Y en Ezequiel 36 muestra claramente que lo que sobra es el pecado. Así que había una señal en el cuerpo de quitar lo que sobraba, de quitar el pecado. Pero los judíos se hicieron orgullosos en la señal en el cuerpo, pero el corazón estaba sin circuncisión. Es decir, el corazón estaba lleno de maldad. Sin embargo, ellos estaban contentos solo por tener la señal en su cuerpo. Luego sigue diciendo,
En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo o por Cristo. Miren aquí al incircunciso, que más gentil. Todos los que no éramos judíos somos llamados ¿qué? Gentiles o incircuncisos. ¿Está conmigo hasta allí? Todos los que no somos judíos, todos los latinoamericanos, cualquier nación que no sea del pueblo de Israel, estábamos como lejos de Dios. Luego dice la palabra que estábamos lejos de las promesas y de los pactos. Diferencia entre promesas y pactos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto les gustó el salmo que leyeron ahorita? ¿Cuánto les gustó? Ayúdenme por favor, porque si no, no predico. Salmo 90, lo leímos ahorita. Pero ¿sabe que ese texto solo era para no para los? Porque los gentiles estaban fuera de estas promesas. Me estoy haciendo entender. ¿Cuánto les gusta? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ay, nos encanta ese. Pero ese salmo no es para usted. Ese salmo era para los judíos. ¿Me estoy haciendo entender? Antes, porque estábamos ¿qué? Lejos de las promesas y de los pactos, no podíamos disfrutar de esas bendiciones. Me estoy haciendo entender. ¿Cuánto les gusta ese texto que dice: y aunque pases por las aguas, no te ahogarán, y si por el fuego, no te quemarán? No temas, yo soy tu Dios, yo soy el que te levanto de la mano derecha. Oh, ¿cuánto les gusta Josué 1:9 que dice: esfuérzate y sé valiente? Entonces esa palabra era ¿para quién? Para los judíos, pero no para el pueblo ¿qué? Gentil. Solamente, venga usted mi amado un momentico acá. Ahora miren aquí, le vamos a poner nombre a este muchacho y él se llama Jesús. ¿Cómo se llama él? Dígalo fuerte, Jesús. ¿Cómo se llama él? No, pero ayuden pues, porque si no, no. ¿Ofrendaron mucho o qué quieren hablar? ¿Qué? ¿Cómo se llama él? ¿Qué tiene esto que ver con ciudadanía? Vamos a conectar enseguida todo. Gentil, ¿cómo se llama él? ¿Y cómo se llama él? Judío. A los gentiles también se les decía los de la incircuncisión. Y a los judíos se les decía los de la circuncisión o los de la promesa. Entonces dice la palabra: estaban lejos, sin esperanza, pero fueron acercados por la sangre de Cristo. Recuerda usted que acabé de decir que estábamos lejos de las promesas y de los pactos, pero en Cristo hay un pacto mayor. Recuerda la Santa Cena. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Recuerdan eso? La nueva alianza, la nueva alianza que el Señor hace con estos dos pueblos. ¿Qué sigue diciendo el pasaje bíblico acá? Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Quién es el que nos ha traído la paz? Cristo. ¿Dónde se encuentra la paz? ¿En quién? ¿Y cómo se encuentra la paz en Cristo? Quiere decir que nadie va a poder tener la paz en una nación, en ningún lugar del mundo, si no pasamos por la cruz. Porque solamente en la cruz el hombre encuentra paz. Está crucificado. Atención a esto. Solo los hombres encontramos la paz. ¿En quién? Porque Él es el príncipe de la. Así que nadie puede prometer paz duradera, porque solo las naciones y los gobiernos y el ser humano tendrá paz cuando pasa por la cruz. Y hasta que no pasemos a la cruz, la paz será efímera y no será correcta. Recuerde que usted y yo no somos de este mundo. Recuerde que usted y yo no somos gobernados por los dictámenes de esta tierra. Aunque vivimos en esta tierra y obvio las leyes nos sometemos a ella. Pero le estoy hablando de leyes espirituales que para poder encontrar la paz verdadera tenemos que venir ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo no les doy la paz como el mundo la da. Yo soy el único que puedo darle paz. ¿De dónde nacen los rencores, los odios, los homicidios, los adulterios? De la violencia del corazón del hombre, del interior del hombre. La paz no la va a traer sino ¿quién? Cristo Jesús. Ahí sigue diciendo el pasaje. Pues mire, lo estoy leyendo, Efesios 2:11, no son notas mías, estoy leyendo la Biblia. Él nos unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad.
o el muro de la separación, logró poner fin al sistema de las leyes y ordenanzas de hombres e hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un solo grupo. ¿Qué hizo Cristo? Vino y tomó al gentil, que no era parte de las promesas, y tomó al judío, y de estos dos pueblos hizo solo un ¿qué? Al morir en la cruz, la sangre de Cristo nos acercó y ahora tanto judío como gentil somos uno en Cristo. Y ese pueblo que es constituido uno se llama iglesia. Se llama iglesia. De dos grupos hizo un solo grupo. Cristo reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Porque en Cristo no hay judío, no hay esclavo, no hay griego. En Cristo somos un solo pueblo. Cristo trajo la buena noticia, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo. ¿Sé por qué me lo soltó a ellos? Coja de la mano. No me separe. Quédense ahí agarraditos de la mano un momentico. Cristo rompió el muro que nos separaba y nos presentó como una iglesia gloriosa. Cristo es el que vino a establecer el reino y manifiesta su poder y manifiesta su gobierno sobre una comunidad profética y sobre un ente gubernamental en la tierra espiritual llamado iglesia. Si usted cree que la iglesia no es importante, pues la iglesia no se la inventó un pastor. La iglesia no se la inventó un ser humano. La iglesia nació en el corazón del Padre y Cristo vino a morir por nosotros para establecer un solo pueblo, para Él manifestar su autoridad en la tierra. Entonces, si la iglesia no tiene pensamiento de reino, no vamos a poder establecer el reino en la tierra. Si los que son del reino no tenemos pensamiento bíblico claro, entonces ¿qué autoridad vamos a manifestar? Estos dos bandos fueron unificados para manifestar la gloria del Padre a través del Hijo, porque todo poder y toda autoridad fue entregada a Cristo, que es la cabeza. Todo poder de toda lengua que habla, toda rodilla tendrá que doblarse ante Jesucristo. Toda autoridad, máxima honra le fue entregada a Cristo. Y Cristo entregó esa autoridad al nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo nació del costado de Cristo y se llama iglesia. Esa autoridad la tiene la iglesia. Mi invitación esta mañana, y creo que es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, es que usted y yo no somos de esta tierra. Ahora no le estoy diciendo que se pasen los semáforos en rojo y no pague las multas y digas que yo no soy de esta tierra. Ahora no vaya usted a ir al supermercado y va a tomar todo y dice yo no pago porque es que yo no soy de esta tierra. Nos sometemos a las autoridades. Pero lo que estoy hablando acerca del pensamiento no es como el mundo piensa que usted y yo debemos pensar. Y estamos en tiempos cruciales. Colombia está en un tiempo histórico en el mundo espiritual. Y la respuesta, mis señores, perdón, yo me estripo por aquí un callo. La respuesta no está ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro. La derecha no está arriba, ni abajo, ni a los lados, ni dando la vueltica. La respuesta está en usted y en mí, que somos la iglesia y somos el pueblo gobernante de Cristo en la tierra, y no tenemos el pensamiento de la constitución y no establecemos los principios de Dios y nos separamos como iglesia. Nos desmembramos como iglesia. Y en este tiempo Dios va a llamar la iglesia a la unidad como nunca. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo solo de esta congregación. Estoy hablando de la iglesia en Colombia y de la iglesia en Medellín, en unirnos a orar para que Cristo sea establecido y su reino se establezca en esta tierra. Así como el brujo y el hechicero viene a unir infierno con la tierra, pues nosotros estamos uniendo cielos y tierra por medio de la palabra.
Yo no sé si me estoy haciendo entender esta mañana. Así que ahora ustedes ya no son desconocidos ni extranjeros. Ya tienen ciudadanía. Antes no tenía cédula. Antes no tenía representación en el reino de los cielos, pero ahora dice la palabra, ahora ustedes no son extraños, no son extranjeros, sino que son ciudadanos junto con todo el santo pueblo de Dios. Son miembros de la familia de Dios y juntos construimos una casa. Juntos construimos el edificio espiritual. Antes no teníamos representación en el reino de los cielos. Ahora yo soy partícipe de las promesas que el Señor ha hecho. Ahora yo participo de lo que Él habla para su iglesia. Y juntos establecemos el reino de Dios en la tierra. Este tiempo que estamos viviendo va a ser un tiempo en que Dios va a comenzar a despertar la iglesia. Y a despertarnos en pensamiento de reino y no en pensamiento de hombres. Dios está estableciendo la iglesia no con el pensamiento del pastor, no con el pensamiento del líder, con el pensamiento bíblico, con el pensamiento del reino, porque mi ciudadanía no es de esta tierra. Este lugar, muchos dicen esto no es una iglesia, no, la iglesia es usted, esto es un local, pero esto es una embajada. En esta embajada se reúnen los ciudadanos del cielo a entrenarse para impactar el mundo. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que los discípulos los llamaban los que trastornaban el mundo. Ahora nosotros nos llaman los trastornados por el mundo. Tenemos que ser conocidos no por lo que tanto nos oponemos, sino por tanto que ponemos. Y como iglesia, la mejor propuesta en este tiempo es la oración. La mejor propuesta de una comunidad profética establecida en Cristo y un reino que se establece a través de la iglesia es el poder de la oración. Y no menosprecie la oración. No menosprecie la oración, porque la iglesia tiene como arma poderosa la oración. Y cuando una iglesia se une a orar, creo que este tiempo Dios manda a sus ángeles despertando a la iglesia en Colombia para que nos unamos a orar, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos complicados. No son tiempos fáciles. Yo creo que este es un tiempo para meternos a orar. Y que lo único que nos pueda dividir a usted y a mí sea cuando lleguen las 10 de la noche, que yo me tengo que ir para la casa a dormir en mi propia cama. Pero lo único que nos puede dividir es eso. El resto somos del mismo reino. Nos gobierna el mismo rey y tenemos la misma constitución. Y mi esperanza está puesta en el príncipe de paz, en el rey de reyes y señor de señores. Y que el único que va a establecer bendición para Colombia se llama Jesucristo a través de una iglesia que impacta el mundo. Dios nos dé sabiduría. Dios nos dé sabiduría para establecer su reino afuera. Dios nos dé sabiduría para extender su presencia. Pero estamos en tiempos difíciles que si no somos establecidos en Él, entonces la iglesia va a ser burlada. Pero si hay una iglesia que dice aquí el que gobierna es Cristo, aquí el que manda es el Señor. Tú puedes pensar lo que pienses. Oh rey, piensa lo que quieras. Lánzame al horno de fuego, pero tú no eres el que manda. Si Dios quiere me quemo, si Dios quiere no me quemo. Así que fueron lanzados al horno de fuego y no los quemó nada, porque había un reino superior al reino de Babilonia. Es el reino de Jesucristo. ¿Usted cree que su oración no tiene poder? ¿Usted cree que cuando nos unimos como iglesia y profetizamos no tiene poder? ¿Tienen más fe los brujos cuando se unen a orar? ¿Tienen más fe los brujos cuando se reúnen a echar sus cochinadas creyendo que pueden traer maldición a una tierra? ¿Cuánto más una iglesia lavada, comprada con la sangre de Jesucristo, posicionada con autoridad? Iglesia, vengo de parte de Dios a decirte en esta mañana que Dios ha puesto autoridad en tu boca, que cuando tú levantas clamor y oración, los demonios huyen, el infierno se conmueve por una iglesia que ora y adora en unidad. ¿Cuántos dicen amén en este día? Démosle un aplauso a los actores. Dice la palabra, estaban excluidos en ese texto, apartados de Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin pactos, sin esperanza y lejos de Dios.
Se lo leo otra vez. Estábamos excluidos, apartados de Dios, sin ciudadanía, sin promesa, sin pactos, sin esperanza y lejos de Dios. Pero el pasaje bíblico luego dice, pero ahora Cristo nos ha acercado. Pero ahora hay una nueva identidad en Cristo Jesús. Porque somos unidos en Cristo por su sangre. Cristo trajo la paz. Y el asunto de la paz se trata de que las naciones tengamos a Jesús en el corazón. Se trata que la iglesia, yo le decía a mi esposa estos días, Omar, usted que también, qué difícil, qué desafío, no difícil, diría qué desafío ser pastor. Qué desafío. Mil voces, mil cosas, haz a la derecha, haz a la izquierda, no, acuesta. Es tremendo. Qué desafío tenemos los que estamos ministrando, sirviendo al Señor. Pero yo puedo ver claramente en la Biblia que el único que puede traer la paz es Cristo. ¿De dónde nacen los adulterios? Del corazón. ¿De dónde nacen los hurtos? Del corazón. Hasta que una nación no reconozca a Cristo en su corazón, pues vamos a estar así. La historia muestra que nunca ha habido paz en la tierra, que siempre el hombre ha estado de guerra en guerra, porque ¿de dónde vienen las guerras? Dentro del corazón. ¿De dónde vienen las guerras? Hace un mes estuve hablando con unos chicos de Australia y me dijeron, aquí no hace falta nada. Somos free COVID, no hay COVID acá. El gobierno nos está dando un bono a todos para que gastemos mensualmente hasta el 2024. Hasta el 2024. A las madres cabezas de hogar les llega un bono en la casa sin hacer nada. Toda la gente sale a comprar y me dijo, en diciembre fue el tiempo donde las cadenas de ropa más vendieron en Australia y en Nueva Zelanda. Las ventas son exorbitantes porque el gobierno subsidia todo esto. Pero increíblemente es el tiempo donde más se incrementó la tasa de suicidio en Australia. Estadísticamente. Quiere decir que la paz no la trae porque todos los hombres tengan comida. Quiere decir que la paz no está porque todos puedan acceder a todos los recursos. Que debe ser así en un gobierno. No me malinterprete, me quiero hacer entender. Debe ser así. Pero estoy hablando que el reino de Dios es el único que puede establecer la paz aquí en el corazón. Aquí. Cuando el reino de Dios está aquí, entonces hay paz aquí. En mi corazón, en tu corazón, en tu corazón. Entonces la paz de Cristo comienza a extenderse y a eso se le llama el reino de Cristo en medio nuestro. El Señor está reinando y Dios quiere reinar en Colombia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Que el reino de Dios sea establecido. Entonces, ¿cuál es mi tarea? ¿Estar criticando, oponiendo de todo o establecer el reino? Y si puedo ser como un Ezequiel en 37, ¿vivirán estos huesos? No, pero Padre, ¿cómo van a vivir? Están secos en gran manera. No, profetiza, hijo de hombre. Profetiza, viven huesos de Jehová. Porque tú eres la voz profética en una generación. En medio de la adversidad y en medio de la sequedad tiene que haber iglesia para que la permee con la vida del Espíritu. No para que nos pongamos a criticar y a juzgar el sistema con nuestra boca, siendo profetas de Dios. Yo no sé, créame que esta mañana el Espíritu del Señor nos está recordando cuál debe ser nuestra postura como iglesia de volver a establecer el reino de Dios en la tierra y donde quiera que estamos nosotros. Que el reino de Dios sea establecido. Ahora dice la palabra, ya no son excluidos, tienen ingreso al Padre, tienen una ciudadanía. Y es que una ciudadanía le da seguridad al que hace parte de esa ciudadanía. Él dice, ustedes tienen una ciudadanía en el cielo. Su reino no es de esta tierra. Y ustedes hacen parte de la familia de Dios. Entonces el reino me da seguridad. Familia de Dios me da relaciones. Porque las relaciones son muy importantes. La iglesia fue la gran idea de Dios, el gran invento de Dios manifestado en este tiempo. La iglesia nos brinda relaciones, el crecer el uno con el otro. Eso es lo que hace la iglesia. O no me diga que es lo mismo estar viendo el servicio el domingo en pantaloneta, descalzo, con el chorizo en la mano, la arepa y el huevo, y la mamá diciéndole que vaya a pelar las papas para el sancocho.
Cuando venimos a la iglesia o a la congregación, a la bodega, se junta la iglesia, se junta el cuerpo de Cristo y allí Él envía bendición y vida eterna, porque hay un poder cuando el cuerpo de Cristo se junta y cuando juntos oramos. Hechos 2:1, estaban juntos unánimes, o sea que uno puede estar junto pero no en espíritu. La Biblia dice estar juntos pero unánimes en un solo espíritu. Y un solo espíritu no significa que usted piense igual como yo pienso, ni que yo piense igual a como usted piensa. En un mismo espíritu es que nos convoca y nos une la misma constitución. Y esa constitución se llama Biblia. Y el Señor nos dio la tarea de la reconciliación, reconciliar al mundo para con el Padre por medio de la predicación de la palabra del Señor. Yo creo que después de escuchar esta palabra, debemos amar más la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, es a cada uno de los que estamos acá. Somos una iglesia imperfecta, indudablemente. Muchas veces disfuncional. Una iglesia con errores, creo que sí. Pero la iglesia sigue siendo la idea de Dios y la respuesta para este mundo. Usted y yo somos la respuesta de Dios para este tiempo, como lo fue Daniel en su época, como lo fue José en Egipto, como lo fueron cada uno de los grandes hombres en su tiempo. La iglesia es la respuesta de Dios. Y si muchas veces has visto una iglesia muy disfuncional y muy imperfecta, y estás buscando una iglesia perfecta, y si la encuentras, te voy a dar un gran consejo. Cuando encuentres una iglesia perfecta, márcame el WhatsApp, línea de la iglesia, y me dice: pastor, encontré una iglesia perfecta. Yo solo la miraré por Instagram, solo la miraré por Facebook, no la visitaré, porque como es una iglesia perfecta, si yo voy, creo que la voy a dañar. Si encuentras una iglesia perfecta, por favor no vayas allá, porque tú eres tan imperfecto que vas a dañar esa perfección. Cristo juntó gente imperfecta, quebrada, dañada, para que seamos la respuesta en este tiempo, en esta generación. Preguntaron los fariseos a Jesús: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y él le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Primera de Corintios 45:20 dice: pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino que consiste en vivir por el poder de Dios. Somos llamados a ser embajadores del reino que usted y yo representamos. Yo soy colombiano, aquí quizá hay peruanos, ecuatorianos, pero somos del mismo reino. ¿Y tú de dónde eres? Yo nací en Ecuador. ¿Y tú? Peruano, sí, del Perú. ¿Y tú de dónde eres? ¿De qué país eres? De Estados Unidos. ¿Y tú de qué país? De Canadá. Pero cuando venimos a Cristo, somos de una misma nacionalidad. Voy a terminar este mensaje diciéndoles: la iglesia de Cristo en este tiempo necesitamos volver al pensamiento del reino. Si no tenemos el pensamiento del reino en nuestras mentes como iglesia, el diablo va a dividir el pueblo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Hoy estamos en una lucha y en una presión de redes sociales increíble, en una lucha de opiniones. ¿Y qué opina el pastor en este tiempo? ¿Y qué opina Julanito? ¿Y cuál es la solución que la iglesia El Camino tiene para con él? ¿Y cuál es la solución? Y yo le decía a mi esposa: son tiempos de presión, y uno no se puede dejar presionar por el sistema. Más que venir al Padre y decirle: Señor, mira estas injusticias que hay en Colombia, donde hay violencia de parte y parte, hay abuso de autoridad de parte y parte, hay corrupción de parte y parte, pero tú eres un rey justo, y como iglesia, que venga tu reino. Colombia necesita el reino de Dios en la tierra. Yo no sé si hay un sedante que nos hace vivir como drogados y no entender lo que estamos viviendo. Colombia necesita el príncipe de la paz. Maquiavelo decía: divide y reinarás. Yo no sé cómo vive el mundo, pero cómo vivimos los que ya tenemos a Cristo es lo más importante. Cómo se une el cuerpo de Cristo.
Voy a lanzar un reto para todos los que aman tanto a Colombia y amamos tanto a Colombia. La otra semana vamos a lanzar 7 días de ayuno, todos los días. La iglesia se va a abrir desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y yo creo que los primeros que van a venir son todos los que lideramos y servimos en la iglesia. Unos van a venir a las 7 de la mañana, otros a las 8, otros a las 9, pero todo el día va a haber oración acá. Vamos a extender la bandera de Colombia, vamos a hacer unas proclamas sobre Colombia. Somos el ente gobernante. Somos el reino de Cristo en la tierra. Entonces debemos proceder como representantes del cielo a defender ese reino y a establecer el reino. Cuando un embajador viene, no se preocupa por las finanzas. Mientras yo preparaba esta palabra, pensaba dentro de mí, definitivamente, para los que tienen curiosidad cómo se paga este local y tantas cosas, si esto no fuera una embajada del reino, ya estaría cerrado. Yo tampoco me lo explico. Estábamos cerrados hace 2 meses. Estuvimos transmitiendo por internet 9, 10 meses. Y cuando estamos en la casa, si en lo presencial el 25% ofrenda o el 30% de una comunidad ofrenda y diezma, en línea, solo la gracia del Señor y la misericordia del Señor. Y cuando pasan el anuncio de ofrenda en línea, usted se va a cepillarse porque no, como que no es para usted ese momento. Como esto es una embajada, yo veo este local como la embajada del reino, una de las sedes del reino en la tierra. Y aquí vinimos a capacitarnos y tener pensamiento, no del pastor, pensamiento del reino. Y yo les estoy predicando hoy pensamiento del reino. Entonces esta semana, yo creo va a ser el otro lunes, todos los días. Ahí va a estar mi papá todos los días comprometido. Todos los días aquí también, en el ayuno, vamos a estar orando mañana y tarde. Orando por Colombia. Si usted no tiene nada que hacer, rehúse a estar durmiendo. Y si puede venir, venga a orar. Ay, yo oro desde la casa y me quedo dormido. Se queda dormido en el culto de la transmisión y cuando se despierta está la abuelita viendo Nat Geo. ¿Por qué se le olvidó? Okay. Vamos a venir a orar acá y nos vamos a asumir ese reto. Segunda cosa que vamos a hacer, nos vamos a tomar las redes sociales y vamos a hacer una campaña paga. Yo no voy a esperar a que, ay, si el pastor Julanito quiere unirse, si no, no. Vamos a hacer unos videos que dicen, la iglesia en Medellín se une. Así, la iglesia en Medellín se une en oración por la sanidad de nuestra tierra. 7 días de ayuno. Luego el domingo, un domingo vamos a cerrar con pastores en diferentes puntos. El lunes vamos a hacer el mapa. Entonces los que están en Robledo van a salir del culto un domingo y se van a ir con el pastor. Los de Robledo, los de que están en Bello se van a ir para la estación Iquía, los que están en Caldas, los de Sabaneta, y vamos a cerrar la ciudad. Y donde hay bloqueos espirituales, vamos a decir, aquí como iglesia establecemos cielos abiertos. Y eso, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Vamos a seguir quejándonos o vamos a hacer algo? Hacemos eso. Luego, eso es lo que el Señor nos está guiando. Todavía no está la estrategia completa. Porque no estoy haciendo actividades por hacer, o porque hay que hacer algo, o porque históricamente siempre la gente sale a marchar orando a la calle. No, 4 francotiradores bien puestos en un lugar. La estrategia perfecta de Dios trae la victoria. No es hacer las cosas por hacerlas, le estamos orando a Dios. Luego esta semana que estemos en oración, todos los que estemos en esta iglesia, no es obligación, sino a los que el Espíritu convoque, Dios nos va a decir dónde todas las iglesias en Medellín nos vamos a encontrar. No sé si va a ser en el Parque de las Luces, no va a haber tarima, no hay luces, no hay pantallas, un megáfono, un micrófono, y vamos a orar por 1 hora desatando palabra de vida en Medellín. Somos una comunidad profética. Somos el reino de Cristo en la tierra, ¿o no? Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Ir a orar. Y vamos a ir a hacer eso. Los entendidos en el Espíritu, el Señor va a traer. Si usted tiene algo del Señor, escríbame al interno. Si usted tiene algo que el Espíritu le esté mostrando, llámeme y dígame, Dios me está hablando de esto. Hoy la palabra para la iglesia es, tenemos que despertarnos. Y la iglesia en Medellín tenemos que unirnos a orar. Y no es si quiere. Póngase un compromiso. Los próximos días que viene, no deje de congregarse. Y en cada servicio vamos a estar orando. El miércoles va a ser oración de 7:30 a 9. Vamos a estar aquí orando y orando y orando por Colombia. Vamos a estar clamando por la paz de nuestra tierra.
y ya el Señor nos dará la indicación de qué se debe de hacer afuera en el mundo espiritual, para que lo que se haga en el mundo espiritual realmente repercuta, sea algo que sea un golpe en el mundo espiritual. Yo no sé si alguien tiene ese mismo sentir, pero es lo que el Señor me ha dado para que hable en esta mañana. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ay, santo. Vamos a pedirle al Señor que su reino sea establecido. Su reino se establezca en esta tierra. Su reino se establezca en esta tierra. Su reino se establezca en esta tierra. Que su reino se establezca. Su reino se establezca. Su reino se establezca. Levante sus manos y vamos a orar. Señor, ten misericordia de nuestra tierra. Ten misericordia de Colombia, que ha sido saqueada, ha sido violentada por años. Ha habido injusticia social, ha habido derramamiento de sangre. La han desangrado económicamente, físicamente, matando los jóvenes también enfrentándose a las autoridades. No hay respeto del joven por la autoridad, ni de la autoridad por el civil. Hoy, Señor, en el mes de Volviendo a la Santidad, recordamos que somos una nación santa, un pueblo escogido, adquirido, con un rey, con una constitución, con unas leyes. Yo le voy a pedir en este momento que use algo que se llama lengua y levante su voz y comience a bendecir a Colombia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Todo demonio y todo espíritu que ha venido para dividir, para dañar, para fracturar las mentes, los corazones de los colombianos. Señor, gracias porque tú estableces tu reino justo en este tiempo. Y si la iglesia se levanta, Señor, se secará la corrupción. La iglesia hará que se frene, Señor, la maldad. No será ningún hombre, no será nuestra esperanza. Y tú levantarás, Señor, ¿quién gobernará? Tú levantarás, Señor, por medio de gente con discernimiento, con un pueblo con discernimiento. ¿Por quién habrá de elegir en sus gobernantes? Pero ten misericordia de Colombia. Vamos a levantar nuestras manitos y vamos a decirle: Señor, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esta tierra, Señor. Ten misericordia de los niños. Ten misericordia de la viuda, del huérfano. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos con los huérfanos, con los necesitados. Como embajada del reino, Señor, sabemos que tú nos darás provisión para compartir con el necesitado, Señor. Como embajada del reino sabemos que tú nos darás la sabiduría, el entendimiento para establecer el reino de Cristo. No el reino de nadie, sino el reino de Cristo en la tierra. Señor, yo te pido por los jóvenes, te pido por los niños que se están levantando, Señor. Que haya pensamiento, Señor, de reino. Por sobre otra cosa, Señor, lo que se le dé crédito y lugar sea tu palabra. Queremos ser una comunidad de la palabra. Queremos volver a tener nuestras Biblias abiertas en las casas, en los hogares, en las noches, en las madrugadas. Y que seas solo tú el que nos hables. Que seas solo tú el que nos ministres. Que sea solo tú el que nos dé la sabiduría, las estrategias, el discernimiento, la capacidad para hacer lo que se debe de hacer. Oh Dios, ten misericordia de Colombia, de los brujos y de los hechiceros que han maldecido la tierra, Señor. Perdona a la iglesia una vez más, Señor. Hoy oramos para que nos despiertes, despiértanos. Hoy oramos para que seamos despertados en oración, en búsqueda, en unidad. A indagar en la constitución del reino, a indagar en las leyes del reino, a buscar qué dice tu palabra para liberar esa palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que se establezca el reino de Cristo en la tierra.
se establezca el reino de Cristo en la tierra. Se establece, puede levantar su voz y diga que Colombia sea una tierra de bendición. Tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. tú eres rey, Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Nosotros podemos declarar que Jesucristo es el rey. Diga conmigo: Señor, reconocemos que tú eres el rey de Colombia. Iglesia, no les estoy diciendo que lo declaramos, sino que lo reconocemos. Que así yo lo declare, Él es el rey. Pero reconocemos que Jesucristo es el rey de Colombia.